En realidad no creo que te tenga que explicar mucho porque estos son mis lugares preferidos. Son rincones de Dios. Aquí todo lo que ves, todo lo que oyes, todos los aromas son puros. Este aire sin comparación. El clima, las montañas que me rodean por todas partes y este bosque abundante de pinos y cedros. La lluvia que se acerca y este canto del viento. Aquí todo es poesía. Todo te lleva a Dios. Esta tierra, al natural. Contemplo algunas criaturas domésticas y criaturas del bosque que andan en libertad y alaban al Señor. Estoy debajo de un pino centenario, con muchos otros, cientos y miles de árboles bellísimos. Todo aquí te habla de Dios. Casi no hay oportunidad de tantas distracciones y tentaciones de otros lugares, ¿eh? Es vida. Aquí hay vida. Aquí hay paz. Aquí se respira la presencia de Dios. ¿Verdad, Padre, que me estás escuchando, mi Señor? Amén. Qué privilegio. Un gran privilegio. Aquí casi no hay lugar para la carne. Esta creación, esta naturaleza, te obliga a pensar en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Hay un capítulo de oro que quiero compartir, es Romanos. En el anterior video que compartí, pues el apóstol Pablo nos habla de esa gran lucha que hay en el interior de todo ser humano. La carne que quiere pecar y el hombre que no puede controlar y cae preso del pecado. Una condición miserable, y Pablo lo reconoce y dice: miserable de mí. Y al final Pablo nos enseña que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos ayuda a vencer a nuestra carne. Y no hay otra opción, es la única. El mundo busca controlar a la bestia que llevamos dentro. Allá la humanidad busca formar un hombre perfecto, un hombre ideal, un hombre justo, un hombre que piense en los demás sin egoísmo. Y bueno, no, eso no se puede, no es posible.
porque con los rudimentos del mundo no se puede. Pero con esta verdad superior, esta verdad suprema, que solamente los hijos de Dios tenemos ese privilegio, y todos aquellos que quisieran acercarse al reino de Dios. Y solamente así se puede trabajar cada día para tener una vida agradable al Señor. Voy a leer este capítulo de oro que está es el capítulo 8 del libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué verdad tan llena de luz y sabiduría. Lo primero es precioso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Y eso ya nos da una gran esperanza de vida. Los hijos de Dios no somos condenados, no seremos condenados. No hay condenación para nosotros porque el acta de los decretos que estaba escrita contra mí, contra ti, ha sido anulada. Todas las acusaciones que había en tu contra para muerte han sido anuladas. Por eso es que no hay condenación. Habrá juicio, pero no condenación. Habrá juicio, pero no seremos condenados. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Voluntad perfecta del Señor. Los hijos de Dios ya no debemos andar en la carne, en los deseos de la carne, complaciendo la carne. Ya no, ya basta, ya. Ahora, como tenemos el Espíritu Santo, el Señor quiere que aprendamos a vivir todos los días con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros ahora. Vivir en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar a santidad. El Espíritu siempre quiere agradar a Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña a amar. El Espíritu nos da poder para vencerlo todo. El Espíritu nos da el dominio propio para controlar nuestra carne, nuestros pensamientos inmundos. Bello. Los hijos de Dios andamos en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo mencionaba una ley terrible que está en nuestros miembros, en nuestra carne, la ley del pecado, y que nos engaña y nos hace pecar. Y ese pecado nos lleva a la muerte. Y no la podíamos vencer. Mas ahora, la ley del Espíritu de vida, a través de Jesucristo. Tú tienes el Espíritu Santo desde el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón. En ese instante, el Espíritu Santo entró en ti, en mí, y empezó su obra de purificación, de santidad, desde dentro de nosotros. Hay una ley superior, la ley del Espíritu de vida. El Espíritu nos da vida. Éramos esclavos del pecado,
Éramos esclavos de la muerte. Pero al venir a Cristo Jesús somos libres. Hemos vencido al pecado. Hemos vencido a la muerte. No nosotros. Cristo lo hizo en la cruz. Aleluya. Amén. Amén. Nos gozamos por eso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué tremendo, qué verdad tan, tan reveladora. ¿Cuál? Que la carne, dice aquí, que la carne es débil. Y la carne no podía vencer al pecado. Porque la carne es débil. Pero Dios envió a su Hijo. Y su Hijo venció el pecado. Y su Hijo venció la muerte. Aleluya. Y nos libró. Nos libró del pecado y de la muerte. Y entonces, nosotros hemos muerto con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo. Por lo tanto, en Cristo hemos vencido el pecado y la muerte. Así es de que ya no se enseñorea de nosotros. Somos libres. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y lo más hermoso, Dios condenó al pecado. Por eso es que para ti, amada hermana, no hay ninguna condenación. Para mí, no hay ninguna condenación. Porque el pecado que está dentro de mí ya fue condenado. Aleluya. Ya fue condenado, ya fue sentenciado por Dios. Para no condenarnos a nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Amén. Así es que, ahora, que quede claro, yo soy muy pecador. Y tú también, hermano. Tú y yo, y Pablo, seguimos siendo pecadores. Solo que ya no nos deleitamos en el pecado. Ya no lo practicamos como antes lo hacíamos. Era una práctica continua de vida, pecar, 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 pecar. Ahora el Espíritu Santo en nosotros nos está ayudando poco a poco a ir dejando todo tipo de pecado, todo tipo de maldad. Pero solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces seguimos pecando. Ya no como antes. Lo que Dios quiere es que cada vez pequemos menos. Cada vez nos alejemos más del pecado. Dominemos y controlemos más el pecado. Nos consagremos más para Dios. Que el pecado ya no sea una práctica en nuestra vida. Esto es lo que el Señor quiere. Y cuando lleguemos a cometer pecado, que sí lo seguimos haciendo, pero repito, no como antes. Antes pecábamos y ni nos arrepentíamos. Antes pecábamos y hasta nos daba gusto pecar. Nos sentíamos orgullosos de pecar. Ya no. Ahora nos avergüenza. Ahora nos duele pecar. Bueno, si pecamos hoy o mañana, no permitamos que el acusador venga a condenarnos y te diga tantas cosas, ¿verdad? Desde ¿para qué vas a la iglesia? ¿Verdad? ¿Para qué te haces cristiano si no has cambiado? Eres el mismo. Mira,
acabas de pecar otra vez y a desanimarte y a desanimarte. No lo permitas. Amado hermano, no lo permitas. Yo recuerdo una experiencia muy bella. Terminé de predicar un día en una iglesia y vino una doncella y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Y le digo, dígame. Y me dice, ya solo vengo a darle las gracias. Dice, porque ya me voy de esta iglesia y ya no quiero ser cristiano. Dice, es que pues lo intento muchas veces, pero yo fracaso una y otra vez. Y yo sé que eso no le agrada al Señor. Nada más vengo a agradecerle el tiempo que me atendieron, el tiempo que me aconsejaron, que me ayudaron, que oraron por mí. Pero pues ya me voy. En ese momento el Espíritu Santo me dio palabras para ella en ese momento. Y alguna de las cosas que le dije fue, ella se quejaba de que no daba fruto para Dios. Y sin embargo, el Espíritu Santo me llevó a decirle que ella estaba dando mucho fruto. Y le digo, mira, tú no ves ese fruto en ti. Y sin embargo, Dios me ha permitido ver en este momento frutos en tu vida. Y dice, ¿cuál? Mira, por ejemplo, tu humildad. ¿Humildad? ¿Sí? Solamente alguien que es humilde viene a agradecer. Hay humildad en tu corazón, en tu vida. Y respetas la autoridad. Tú respetas a los siervos del Señor. Hay un gran respeto en ti hacia lo que es la cobertura espiritual. Y tienes ese don para agradecer. Si tú todavía tienes ese fruto para agradecer, es que hay un buen corazón en ti. Porque nada más un corazón noble agradece. Aquella señorita fue impactada en aquel momento, porque Dios inspiró aquello. Entonces, amados hermanos, ahí estamos en el camino, ahí vamos. Sí, a veces no nos portamos bien y pecamos. Bueno, pidamos perdón y sigamos adelante porque no hay ninguna condenación, aleluya. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso quiero compartir estos capítulos de oro que simplemente nos enseñan tanto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén. Ahora tenemos el Espíritu, la ley del Espíritu en nosotros. Esa ley sí es justa, amén. Esa ley de justicia se va a cumplir en nuestra vida. Es un regalo del Señor. No que tú eres justo o que yo sea justo, no. No, sino que gracias a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ve como justos y nos ha dado la ley de justicia que se está cumpliendo en ti y en mí por el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta es una máxima espiritual tremenda, Los que son de la carne. O sea, hay cristianos que andan mucho en la carne, ¿ok? Hay descuidos espirituales muy grandes. No hay una decisión de consagrarse al Señor, de buscar al Señor, de entregarle al Señor toda nuestra vida. Bueno, y los del mundo pues andan en la carne totalmente. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, amén, en las cosas del Espíritu.
Hay un video que subí que se llama algo así como ¿por qué no crezco espiritualmente? O sea, ¿por qué no puedo crecer? Bueno, una razón muy poderosa es que, pues que muchas cosas que haces durante el día son de la carne. Cambia eso, quita eso. O sea, ves 4 horas de televisión, pues eso es pura carne. Eso es pura carne. Y te daría muchos ejemplos así. Empieza a hacer cosas del Espíritu. Leer la palabra. Eso es del Espíritu. Amén. Tener momentos de alabanzas al Señor. Eso es del Espíritu. Tener conversaciones con hermanos en Cristo, con siervos y siervas del Señor. Amén. Eso es del Espíritu. Enrolarte en actividades espirituales de compartir el Evangelio, cooperar en la organización de actividades, eventos cristianos de los que hay en las iglesias y más. Eso es del Espíritu. Hay muchas actividades que podemos nosotros hacer, que son actividades espirituales que alimentan nuestro espíritu, alimentan nuestra alma. Y entonces vas a crecer espiritualmente. Pero pues hay que quitar las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pues sí, por eso aquel cristiano está así todo frío, muerto espiritualmente. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu, amén, es vida y es paz. Todos queremos paz. Todos queremos vida, una vida abundante. Esa solo es a través del Espíritu Santo. Pero hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo. Hay que meditar todo el día en las palabras del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne. Lo que la carne desea. Mira, la carne es enemiga de Dios. Punto. Porque esta carne es inmunda, tiene pecado. La carne es enemiga de Dios. Por lo tanto, todos los deseos que la carne tiene son enemistad con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los deseos que tiene nuestra carne no se sujetan a los mandamientos de Dios. El deseo de la carne es hacer lo contrario de lo que Dios dice. Dice, ni tampoco pueden. O sea, la carne no puede obedecer los mandamientos de Dios. No se puede. Es imposible. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Así es que yo te invito, amado hermano, que reflexiones. Hagas una lista de esas cosas que haces en el día. Haz una lista así de tu semana, de un mes. Y revisa qué cosas son cosas carnales que no alimentan el espíritu, que solo alimentan la carne. Sí, pues te pasas 2 horas haciendo aeróbics y cantando ahí mismo las canciones del mundo. Pues ¿qué estás alimentando? La carne. Pura muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La diferencia entre los del mundo y nosotros es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Lo tenemos nosotros. Esa es la diferencia. Y ese es el que nos da vida. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué bueno que el Señor nos lo dice una vez más. El pecado está muerto en nosotros. La carne está muerta. Este cuerpo está muerto. Pero el espíritu está vivo. El espíritu vive en nosotros a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La nuestra? No, la justicia del justo. ¿Quién es el justo? Cristo Jesús. Y Él nos ha enviado al Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿Quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién va a resucitarnos a nosotros también? El Espíritu Santo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Tenemos un cuerpo de muerte, pero el Espíritu es el que va a vivificarnos y nos va a dar vida. Así que, hermanos, deudores somos, o sea, tenemos una deuda muy grande, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, nosotros no le debemos nada a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, este es el gran secreto. Tenemos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga hacer morir todas las obras de la carne. Los deseos que nuestra carne quiere solamente pueden ser acabados. Solamente pueden ser controlados, dominados por el Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, 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 amén. Nos fue dado el Espíritu Santo. Es un sello de Dios. Y ese Espíritu Santo es la señal de que somos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más. Solamente los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre. Y yo en este lugar, en medio de este bosque precioso, me deleito en alzar mis manos. Abba, Padre, te alabo, mi Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Es que es simplemente maravilloso. Qué regalo tan precioso. Qué distinción tan bella. Estas verdades tenemos que ponerlas como ancla, como fundamento, como columna de nuestra fe. Somos hijos de Dios por su Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué distinción qué privilegio
un espíritu, el mismo espíritu de Dios, para que nos guíe. Amén. Somos guiados hacia toda verdad. Somos guiados hacia toda justicia. Amén. Y no hay otra forma de hacerlo. Por eso es que clamamos, Abba, Padre. Todo el honor, toda la gloria sean para ti, te pertenecen a ti, Señor. Por eso me deleito y me gozo mucho en que juntos podamos repasar estos capítulos de oro de la palabra del Señor. Me siento extasiado. Me siento en un éxtasis ahora aquí, en este lugar. Wow. Me encanta también cuando estoy en silencio, callado, disfrutando la presencia del Señor en el Espíritu Santo. Amén.